Hola, soy Nazoli Viviana Angola Mejía, estudiante de la licenciatura en Teología de la Universidad Santo Tomás a Distancia. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de antropología teológica. ¿Qué es la antropología teológica? Es la parte de la teología dogmática dedicada al estudio del ser humano. Considera a la persona humana a la luz de la fe y en su decisión más profunda y decisiva en su relación con Dios. La antropología teológica indaga sobre la identidad de la persona humana en su dimensión más profunda y trascendente, como lo señala el profesor Juan Luis Lorda. Para entender mejor la antropología teológica abordaré tres aspectos: la antropología en el Antiguo Testamento, donde el tema fundamental es la imagen de Dios; la antropología en el Nuevo Testamento, donde se nos habla de recreados en Cristo; y finalmente haremos un breve recuento de la historia de la antropología cristiana. Iniciemos entonces. La antropología en el Antiguo Testamento. El ser humano, desde una visión religiosa en torno al llamado a la comunión de vida, a la alianza con quien lo creó, se habla de la creación del mundo, y el hombre hecho imagen y semejanza de su creador, herido por el pecado, pero a la vez destinatario del amor fiel de Dios, se habla de la creación del hombre. El relato yavista de la creación nos acerca a la constitución del ser humano, que aunque frágil en su condición, a la vez es sublime porque está llamado a participar en el señorío de Dios. El hombre es, por tanto, un ser inteligente, libre y social. El paraíso representa la relación armónica y amistosa de Dios con el hombre, y a través de la oración el hombre descubre su verdadero ser y su situación en el mundo. Pasamos ahora a la antropología en el Nuevo Testamento. En Jesucristo se manifiesta el Logos de Dios hecho carne, en la imagen perfecta en la que encontramos la plenitud. El Nuevo Testamento nos habla entonces de la nueva alianza, en la que Jesucristo es el Mesías, el ungido, el siervo, el resucitado y el Hijo de Dios. La nueva creación, donde Jesús es la imagen única y perfecta de Dios, en quien fuimos creados y recreados. Jesucristo simboliza entonces la nueva alianza, y a través de su misterio pascual nos muestra que el siervo de Yahvé se solidariza con lo más duro de la condición humana, da un nuevo sentido al sufrimiento humano, unido al sentimiento y al sufrimiento de Cristo, y pasa a la glorificación de Cristo, que significa la primicia y la garantía del cambio del hombre viejo en nuevo, de la muerte a la vida y del pecado a la gracia. Entramos ahora a la historia de la antropología cristiana. La antropología teológica en la historia entra en diálogo con las concepciones y problemáticas presentes en la sociedad. Además, nos muestra cómo la fe pensada y vivida se vuelve cultura, como lo señala el profesor Lorda. Por eso abordaremos 4 épocas: la época patrística, la escolástica medieval, del Renacimiento al Barroco y la época contemporánea. Del siglo I al siglo VI, la época patrística. En la teología patrística el concepto del hombre se centra en 2 grandes temas: la noción imagen de Dios, que impregna la cristología, la antropología y espiritualidad de los padres. Cristo es el Logos encarnado, la divinización del hombre, el Hijo de Dios que asume esa naturaleza humana. San Agustín nos dice al respecto que en la condición humana, solo por la efusión del Espíritu, la persona puede ser libre y alcanzar el bien. La gracia es el auxilio con el que Dios nos saca del pecado y nos lleva a obrar el bien. Entonces, la auténtica libertad, según San Agustín, consiste más que en un libre albedrío, en dirigirse al propio fin que es Dios y amarle sobre todas las cosas. Entramos a la época medieval, a la escolástica. En la escolástica se da precisión al alcance ontológico de la renovación de la acción santificadora de Dios en el hombre, en su entidad, en sus hábitos y en sus actos. Sus temas principales de estudio fueron la creación del hombre y los dones del Espíritu Santo. Santo Tomás de Aquino nos habla acerca de la distinción y la unidad del cuerpo y del alma, de la precisión de las nociones de psicología racional, de la distinción y armonización naturaleza y gracia, y señala que la gracia sana y eleva la naturaleza humana, pero no la violenta, sino que responde a sus expectativas más profundas y las satisface en forma que trascienden en su capacidad natural. Del siglo XVI al siglo XVII entramos en la época del Renacimiento hasta el Barroco, y en el Renacimiento italiano algunos autores descubren a Platón y desarrollan temas de naturaleza e inmortalidad del alma y la perfección humana. Lutero, por su parte, radicaliza el pesimismo antropológico del humanismo centroeuropeo, argumenta que somos justos por la gracia de Dios, pero pecadores por la corrupción total de la naturaleza humana.
En el Concilio de Trento se habla de la justificación que Dios concede y que conlleva no solo al perdón, sino a la renovación efectiva del hombre. Y en la segunda escolástica se habla del fin sobrenatural del hombre, que sería consiguiente a la revelación y la gracia y una ayuda extrínseca ofrecida históricamente por Dios, como lo dice el profesor Suárez. La antropología en la época contemporánea, entramos ya a los siglos XVIII al siglo XX. En el siglo XVIII, en la Ilustración, se desea la emancipación del hombre por el saber. Es la tendencia naturalista y crítica frente a la religión cristiana y, sin embargo, seculariza los principios de libertad, fraternidad e igualdad que ella postula. En el siglo XIX surge la antropología del liberalismo burgués, que ve al hombre como un individuo libre en competencia con los demás, prima la esfera económica sobre la ética. A finales de este siglo surgen las utopías revolucionarias del comunismo y el fascismo y la antropología marxista. En el siglo XX surgen otras antropologías como las psicologistas, estructuralistas y nihilistas y los humanismos ateos. En contraposición también surgen los pensadores personalistas en los que el hombre entra en relación con Dios, con los demás y con el mundo. La antropología en el magisterio de la Iglesia, en el Concilio Vaticano II, señala en Gaudium et Spes que el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Entonces el ser humano, imagen de Dios, le da dignidad al hombre. Habla de una conciencia cristocéntrica y del hombre en comunión con Dios y con el cosmos. Saber qué somos, qué debemos ser y cómo podemos llegar a serlo es la tarea más urgente de todo hombre, como nos lo dice Edith Stein. Este trabajo ha sido tomado del libro Antropología Teológica del profesor Juan Luis Lorda. Muchas gracias por su atención. Muy amables.